con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar, con esta serie Aprendiendo para Enseñar, y es una serie que en lo personal, como lo he dicho a través de toda esta serie, es una serie que en lo personal ha sido de mucha bendición a mi vida, porque al momento de estar estudiando para poder exponer cada uno de estos temas, he estado aprendiendo demasiado y espero a Dios también de ustedes esté siendo de mucho aprendizaje esta serie. Y ya nada más nos faltan unos cuantos temas para finalizar. Creo que nos faltan 4 o 5 temas, no recuerdo, para ya concluir esta serie. El domingo pasado hablamos que desde la caída del hombre nadie ha podido y nadie puede guardar los mandamientos de Dios a la perfección, ¿verdad? Nadie ha podido ni nadie los puede guardar después de la caída del hombre, sino que los quebrantamos diariamente con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y decíamos que aunque a veces leemos en la Biblia y leemos sobre estos hombres de Dios y creemos al momento de leer que estos hombres no pecaron, pues al momento de escudriñar y ver nos damos cuenta que realmente sí pecaron, que no hay un hombre, que no ha habido ningún hombre en la tierra que no haya pecado o que haya podido guardar los mandamientos de Dios a la perfección. Solamente hubo alguien que pudo hacerlo. Solamente hubo un hombre que pudo guardar los mandamientos de Dios a la perfección, y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo, ya que Él asumió una naturaleza humana sin pecado, y a diferencia de Adán, Cristo no solo podía obedecer, sino que también Cristo no podía pecar porque era Dios hombre. Fue Cristo quien pudo cumplir toda la ley. Toda la ley, solamente Cristo la pudo cumplir. Para Dios, hermanos, decíamos también el domingo pasado que para Dios todo pecado, ya sea por más grande o pequeño que nosotros lo veamos ante nuestros ojos, sea un pecado grande o pequeño, para Dios es aborrecible, ¿verdad? Dios lo aborrece y esto le provoca o lo provoca a ira. Pero algunos pecados, decíamos también, que en sí mismos son más abominables ante los ojos de Dios. O sea, todo pecado es abominable, pero hay unos que son más abominables que otros, e inclusive tienen unas consecuencias o tendrán un mayor castigo. Y veíamos dentro de ellos el ejemplo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no les será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos, y concluimos este tema diciendo que todo pecado merece la ira de Dios. Todo pecado merece la ira de Dios y la maldición, tanto en esta vida como en la venidera. Repito, todo pecado merece la ira de Dios y la maldición, tanto en esta vida como en la venidera. Así concluimos el tema pasado. Hermanos, la única manera, escúchame bien, la única manera que describe la Biblia en que nosotros podamos escapar de la ira de Dios y su maldición que nos corresponde como pecadores. Ojo, hermanos, ojo con esto. La única manera que describe la Biblia en que podamos escapar de la ira de Dios y de su maldición que nos corresponde por el pecado, Dios exige de nosotros fe en Jesucristo y arrepentimiento para vida. Es la única manera. No hay otra manera. La única manera es que Dios exige de nosotros los hombres fe en Jesucristo y arrepentimiento para vida. Fuera de esto, hermanos, no hay salvación. No hay forma. Mi esposa y yo estamos predicándole a una señora y estamos yendo con ella todos los lunes y estamos ahí evangelizándola, y cuando yo le
enseña esto. La única manera es que Dios exige, repito, exige en nosotros la fe en Jesucristo y el arrepentimiento para vida. Hermanos, y en la mañana de hoy veremos qué es la fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe en Jesucristo? Y el siguiente domingo vamos a ver, si Dios lo permite, qué es el arrepentimiento para vida. No lo podemos abarcar los dos al mismo tiempo. ¿Qué es la fe en Jesucristo? Hermanos, por favor, no se me vayan a dormir. Si te desvelaste, tienes sueño, párate, vete a la parte de atrás. Es importante este tema. Hermanos, yo sé que yo llego aquí y expongo un tema y lo expongo en 1 hora nada más. Y a veces me tardo un poquito más, 1:10. Pero creo que detrás de cada estudio, creo que detrás de cada exposición hay muchas horas de estudio. Hay demasiadas horas de estudio. Inclusive yo creo que preparando este tema, de verdad le metí demasiadas horas. Creo que desde el jueves le decía a mi esposa, estoy estudiando esto. Y iba por ahí a la escuela y le decía, estoy estudiando esto. Y mira, estoy viendo esto. Y mira, pero esta parte. Y mira esto. Y mira lo otro. Varias horas. Entonces no te me vayas a dormir, hermanos. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora, por medio de la cual lo recibimos y descansamos solo en Él para salvación, tal como Él nos es ofrecido en el Evangelio. Repito, ¿qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por medio de la cual recibimos y descansamos solo en Él para salvación, tal como Él nos es ofrecido en los evangelios. Hermanos, estamos a unos días de celebrar la Navidad. A unos días de celebrar la Navidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque tristemente hoy en día ya la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente se quedó con el nombre Navidad, que viene de natividad, que quiere decir nacimiento. Ya nada más se quedó este título, porque tristemente se ha sacado de las escuelas, se ha sacado de los trabajos, se ha sacado de muchos lugares y ya ni siquiera mencionan el nombre ya de la Navidad a algunos lados. Ya mejor dicen felices fiestas. Felices fiestas, dicen algunos, ¿no? Y ya se ha quitado hasta el nombre. Hermanos, pero el hecho de que cada 25 de diciembre se celebre la Navidad, eso nos debe dar una idea de que algo anda mal en el mundo. Algo está mal en el mundo. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse? ¿Cuál fue el motivo por el cual cuando se aparecen esos ángeles dicen paz para con los hombres de buena voluntad? Porque el hombre estaba enemistado con Dios. Y solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo podía haber esa reconciliación. Solamente Cristo podía o puede reconciliarnos con Dios. Fuera de Cristo, por eso digo, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay reconciliación. Por eso decía, paz para con los hombres. Y qué hermoso es tener paz, hermanos. Cuando estás en tu trabajo y estás enemistado con alguien, ni trabajas a gusto. Ya voy a ver a este. Ya voy a ver otro. Cuando estás enemistado con alguien en la congregación, mejor me siento hasta allá, o mejor voy para allá, o va a ir el hermano, mejor yo no voy. No hay paz. Cuando estás enemistado con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, no hay paz, no quieres ni llegar a casa. Ya llega la hora. Mejor me pongo a hacer otras cosas. Pero qué hermoso es cuando hay paz, cuando hay tranquilidad. Y esto es lo que trajo el Señor Jesucristo, paz. Paz, reconciliarnos con Dios. Por eso dice, nació nuestro Salvador. Nació aquel que nos iba a salvar de la ira de Dios y de su maldición. Hermanos, es verdad que
que todas las personas ejercen fe en algún sentido. Todas las personas ejercen fe. Yo creo que no hay aquí una persona que diga, yo no tengo fe. Hasta para eso tienes fe, para creer que no tienes fe. Todas las personas ejercen fe. Todos confían en algo o en alguien. Quizás confían en sí mismos, confían en su dinero. Algunos confían en la ciencia. Otras personas confían en ídolos. Otras pueden confiar en ideas. Hermanos, la fe en un sentido general es una capacidad humana. Confiar o apoyarse en algo que no se ve plenamente. Todo el hombre puede ejercer fe, inclusive aún la fe en Jesucristo. Aún la fe en Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? Inclusive muchas personas aceptan la existencia histórica de Jesús o sus enseñanzas algunos. Aún aquellos que no conocen del Señor celebran la Navidad y creen que un día vino y nació y murió por los pecados de la humanidad. Tienen esa fe, hermanos, pero no han depositado completamente su confianza personal en Él para el perdón de sus pecados. Todos pueden tener una fe natural, pero la fe en Cristo, la fe puesta en Cristo, la verdadera fe, solamente es producida por el Espíritu Santo. Solamente es producida por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien abre el corazón para que la gente pueda creer. Para que la gente pueda creer. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 4. Hechos 16, perdón, es 14. Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Amén. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? El Evangelio. Estaba oyendo. ¿Y el Señor qué hizo? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, teológicamente creemos que el Señor nos muestra su gracia. Y el Señor muestra una gracia común y muestra una gracia especial. Cuando nos referimos a gracia, es esta gracia común y esta gracia especial. ¿A qué nos referimos con esta gracia común? Es el favor general que Dios tiene sobre justos o injustos. Dios hace salir el sol sobre justos o injustos. No solamente dice, hoy el sol va a salir para los justos. Hoy solamente va a llover para los justos. Y hoy solamente va a haber un atardecer para los justos. No, hace salir el sol sobre justos o injustos. Hacia toda la humanidad. El Señor muestra esta gracia. Pero la Biblia nos dice que hay una gracia especial. Y esta gracia especial es el favor específico o irresistible de Dios para salvación. Para salvación. Esta gracia que renueva el corazón y nos lleva a la fe en Jesucristo. Esta gracia que solamente es reservada para aquellos que el Señor predestinó antes de la fundación del mundo, ofreciendo el perdón y la vida eterna. No todos tienen esta gracia. No todos la tienen. Hermanos, si es aquí donde surge esta pregunta. ¿Es la fe en Cristo un don gratuito y por tanto una gracia? Repito la pregunta. ¿Es la fe en Cristo un don gratuito? Y cuando nos referimos a la palabra don, quiere decir regalo. ¿Es la fe en Cristo un regalo,
un don gratuito y por tanto una gracia? La respuesta es sí, hermanos. La fe es un don. La fe viene de un regalo de Dios. La fe en Jesucristo es producida por Dios. Hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 29. Filipenses 1, 27 al 29. Filipenses 1, 27 al 29 dice: pero sobre todo, vivían de una manera digna de las buenas noticias de Cristo. Ya sea que yo regrese a ustedes o no, quisiera escuchar que permanecen en el mismo propósito y luchando todos juntos por la fe revelada en las buenas noticias. Quiero escuchar que no se han dejado de asustar por sus enemigos, por sus enemigos. Esto será una clara señal que la derrota de los que no creen y de que ustedes se van a salvar. Y todo esto viene de Dios. Versículo 29. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Hermanos, ¿quién les concedió el honor de creer en Cristo? Dios. Dice, Dios les ha concedido el honor de creer en Cristo. Hermanos, creer en Cristo es un honor. No un honor que tú y yo merezcamos. Es un honor que merece el Señor. Es para la gloria de Dios. Aunque hay algunos hermanos que dicen que esto no es así. Hay algunos hermanos que dicen que el don o el honor de creer en Dios no viene de Dios, sino que viene de la misma persona. Que es el hombre quien tiene la capacidad de creer. Que es el hombre que por sí mismo puede elegir y buscar a Dios. Que el hombre tiene una gracia habilitadora que permite que pueda responder libremente, siendo la fe la respuesta habilitada por Dios. Hermanos, te lo voy a describir de otra manera. Ellos dicen que la salvación es un don de Dios, pero la fe es la mano en el corazón que se extiende y se recibe el don que Dios ofrece. ¿A qué voy con esto? La gracia es de Dios, pero la fe depende de nosotros. Dios extiende su salvación, Dios extiende su gracia, pero de nosotros depende ejercer esa fe. ¿No se parece como el deísmo, ayúdate que yo te ayudaré? Yo ya te ayudé. Yo ya di a mi hijo. Yo ya te di la salvación. O sea, yo ya di el sacrificio. De ti depende creer. Hermanos, ¿por qué surge este debate? ¿Por qué surge este debate? Y quizás tú dices, caray, no sabía que había un debate. Pero hay un debate que se ha llevado por siglos. ¿Por qué surge este debate? Si vinieras a los estudios de los miércoles de la confesión de fe, te darías cuenta por qué se escribió una confesión. ¿Por qué surge este debate? ¿Por qué surge este debate donde algunos creen que es el hombre quien puede ejercer esa fe? Y hay otras posturas que dicen que ni el hombre puede ejercer esa fe porque está muerto en sus pecados y es Dios quien obra de una manera sobrenatural para que el hombre pueda ejercer la fe. Hermanos, este debate surge de 2 versículos. Pero no nomás vamos a leer esos versículos, vamos a leer todo el contexto. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Hermanos, si voy muy rápido es porque traigo demasiado tema y si no te espero a que encuentres el pasaje, anótalo, ¿sale? Y si no, creo que acá estamos, lo proyectan, ¿verdad? Y ya lo anotas de ahí. Efesios 2, del 1 al 10.
Está hablando el apóstol Pablo y dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando dice y Él os dio vida, está hablando de Dios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate cómo Pablo está dando la condición del hombre, ¿eh? Cómo Pablo habla sobre la condición del hombre. No dice que el hombre es bueno, que el hombre es capaz. Dice, estabais muertos en vuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, no había nada que te parara. Tú ibas con todo a la corriente de este mundo. Estabas muerto en tus pecados. Versículo 4. Pero Dios. Y es aquí donde se conoce el pero de Dios. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué vio Dios de bueno en nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para que Dios haya mostrado esa rica misericordia? Si estábamos muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, dice, pero aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque es aquí donde vienen los versículos en los cuales surge este debate. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, de este pasaje, repito, en especial el versículo 8 y el versículo 9, viene este gran debate, donde los que creen que el hombre es capaz, porque tiene esa gracia habilitadora, que en algunos es conocido como el arminianismo, lo que creía Arminio, es que el hombre tiene esta gracia habilitadora, que la gracia es el don y la fe es la respuesta humana a esa gracia, una respuesta que Dios hace posible para todos, aunque no todos respondan. Y la pregunta es, ¿por qué tú sí respondiste y por qué, si creemos en esta postura de que el hombre por su propia cuenta busca a Dios y que tiene esa gracia habilitadora, ¿por qué tú sí y por qué otros no? ¿Acaso eres más bueno que la otra persona? ¿Acaso estuviste más atento al evangelio? ¿Acaso hay un poco más de justicia en ti? ¿O te sirvió el catecismo y la primera comunión cuando ibas de chiquito? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué otros no? ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, estas personas dicen que el don aquí solo se refiere a la gracia y no a la fe, porque la fe depende del hombre para que pueda ser salvo. Hermanos, no creemos de esa manera. Por eso dijimos al principio que la fe en Cristo es un don gratuito, por tanto, es una gracia. Hermanos, la fe misma es el regalo de Dios. No algo que el hombre pueda producir por sí mismo. Después de la caída, Dios por su gracia capacita al individuo para creer
como una obra del Espíritu Santo. La fe salvadora es un don sobrenatural y soberano dado por Dios, por obra del Espíritu Santo, para aquellos que predestinó antes de la fundación del mundo. El hombre natural no puede creer, por eso necesita ser vivificado primero. ¿A qué voy con estos, hermanos? Cuando nosotros estábamos muertos en pecados, cuando nosotros íbamos siguiendo la voluntad de la carne y escuchamos la locura de la predicación, escuchamos el evangelio, Dios quitó este corazón de piedra y es Dios quien pone un corazón de carne. Es Dios quien nos da vida y nos lleva eficazmente a Jesucristo. Y es aquí donde unos dicen, pero Dios no viola mi libertad. ¿Cuál libertad tenías si eras esclavo del pecado? ¿Cuál libertad? ¿De cuál libertad presumes? Es que Dios es un caballero. Dios no va a entrar a tu corazón si Él no te pide permiso. ¿Cuál libertad tenías? Si la Biblia describe la condición del hombre como muerto en sus pecados, como esclavo del pecado, como atado al pecado, ¿cuál libertad? ¿Te imaginas un esclavo y que dijera uno, yo lo compro a él para dejarlo libre? ¿Por qué violas mi libertad? ¿Por qué me compras para hacerme libre? ¿Cuál libertad tenías? Suena ilógico. Suena ilógico. Hermanos, Dios no viola nuestra libertad porque no éramos libres. Al contrario, repito, éramos esclavos del pecado. Dios, al darnos vida, nos da completa libertad para poder creer en Cristo. Para poder ir a Cristo, a alabarlo, a adorarlo y servirle. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Ezequiel 11, 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Hasta que somos regenerados, hasta que somos renovados por el Espíritu Santo, somos capacitados de este modo para acudir al llamamiento de Dios. Para acudir al llamamiento de Dios. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, ¿por qué? Por su misericordia. Por su misericordia. Hermanos, por eso no creo en la postura de que Dios predestinó a algunos, pero esa predestinación es en su conocimiento anticipado. O sea, en su conocimiento anticipado, Dios ya sabía quién le iba a aceptar y quién no. Entonces, a los que le iban a aceptar, entonces Dios a eso los predestinó. A él me va a aceptar, a él lo voy a predestinar. No, hermanos. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando hablamos aquí de la regeneración, es esa obra natural en la
en la cual el Señor nos da vida. El Señor Jesús habló nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Pablo no usó el término nacer de nuevo. Pablo usó el término regeneración. Nacer de nuevo y regeneración es lo mismo. Es lo mismo. Hermanos, y dice aquí, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra renovación viene de una palabra griega, anakainosis. Es esta la palabra griega, anakainosis. Y esta palabra renovación quiere decir un ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento. Un ajuste de la visión, de la visión moral, espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Hermano, una persona es regenerada. Una persona es regenerada no porque ellos algún día tomaron la decisión de ya no andar mal. Ahora sí, ya le di vuelo a la hilacha, ya 15, 20, 30 años de mi vida, ya hice lo que quise, ahora sí, ya me voy a portar bien. Una persona no es regenerada por eso. Una persona no es regenerada porque se porta bien. Una persona no es regenerada porque en un día se levanta en la mañana y dijo, ya me voy a hacer cristiano. Una persona no es regenerada porque comienza a venir los domingos a la congregación. Una persona no es regenerada porque una vez pasó al frente e hizo una oración de fe y dijo, Jesús, te acepto en mi corazón. Una persona es regenerada cuando tiene un ajuste de una visión moral, espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Una persona es regenerada cuando ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Esa es una persona regenerada. Esa es una persona que ha nacido de nuevo. Su moralidad se ha ajustado a la de Dios. Su pensamiento se ha ajustado a la de Dios. Su visión se ha ajustado a la de Dios. Por eso los miércoles damos esta serie en las mañanas de la cosmovisión bíblica. ¿Cómo debe de ver un cristiano? Bajo la lente de Dios. ¿Bajo su propia opinión? No, bajo la lente de Dios. La Biblia son esas lentes que yo me pongo para yo ver como Dios ve, para yo pensar como Dios piensa, para tener ese ajuste moral. Hermanos, por eso Jesús dijo, no te maravilles, Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Nomás te llega el viento y dices, caray, me llegó un vientecito. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes ni cuándo, ni a qué hora, ni por dónde el Señor llegó a tu vida. Cuando menos lo esperabas. Nunca lo planeaste. Escuchaste la locura de la predicación, escuchaste el evangelio y el Señor llegó a tu vida. El Señor trabajó de una manera sobrenatural en nosotros. Escuchamos ese precioso mensaje y lo que antes no te importaba, comenzaste a prestar atención, y lo que antes odiabas, comenzaste a prestarle atención y decías, a eso Dios no le agrada. No sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Lo que antes aborrecías, que era Dios, ahora lo amas. Fijaste tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y dijiste como Pedro, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Te necesito.
Regresando a Efesios, hermanos, en estos versículos, Efesios 2, 8 al 9, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, dado a que Dios exige fe en Jesús, y dado en que sabe que es imposible que una persona no regenerada tenga fe en Jesús, es Dios mismo quien da esa fe en la persona para que pueda creer. Es Dios mismo. Por eso la fe se convierte en un don, en un regalo. Un erudito llamado William Hendrickson dice así: cuando al analizar minuciosamente este pasaje, ese de Efesios, cuando al analizar minuciosamente este pasaje, dice, en un contexto donde el apóstol pone tan tremendo énfasis en el hecho desde que el principio hasta el fin, el hombre debe su salvación a Dios y solo a Él, habría sido muy extraño, dice él, sin duda alguna, para él decir, gracia es de parte de Dios y la fe depende del hombre. Dice, aquí Pablo hace un énfasis en que la salvación depende de Dios del principio al fin. Y qué extraño sonaría si Dios dijera, esto es de Dios y nada más el hombre necesita esto. Hermanos, aún en la estructura gramatical griega, nos deja claro que la salvación, que ni la gracia ni la salvación viene del esfuerzo humano, viene de Dios. Mira, la palabra griega para gracia viene de una palabra que es charis, gracia, la gracia. Y la palabra griega para fe viene de una palabra griega que es pistis, la fe. Pero la palabra que dice, y esto, la palabra esto, viene de una palabra griega que es touto. Y esta palabra griega es un pronombre demostrativo. Este pronombre es neutro. Entonces, este pronombre neutro no encaja con la terminación gracia ni fe. Porque es la gracia, término femenino, la fe, término femenino, pero neutro, la palabra esto es touto, es neutro. Yo puedo decir la silla, el ventilador, le estoy dando un término masculino el ventilador y singular el ventilador, y la silla es la silla, término femenino singular. Pero esta palabra, esto, es una palabra neutro. Es neutro esta palabra, esto. Hermanos, el pronombre utilizado touto es neutro. Esto indica que no concuerda gramaticalmente con ninguna de las dos palabras individualmente, ni por gracia, ni por fe, sino que se refiere a todo el concepto. A todo el concepto. A todo lo que leímos atrás. Por eso te digo, déjame leerte todo el contexto de esos dos versículos. A todo el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Al decir que es un pronombre neutro, su función es referirse a ideas, a conceptos o a la situación, a diferencia de solamente enfocarme en esto o en esta. Pablo se refiere a toda la idea, a todo el aspecto de la salvación como un don de Dios. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. A todo el concepto de la salvación. Gracia, salvación y fe. Todo esto es don de Dios. Todo esto. ¿Me explico, hermano? Todo depende de Dios. Desde principio a fin. Pablo se refiere a toda la idea, a todo el aspecto de salvación como un don de Dios, gracia, salvación y fe. El pero de Dios, pero Dios enfatiza que todo el proceso de la salvación es de Dios.
desde la gracia como favor inmerecido hasta la fe, que es la confianza en Cristo. Es un don de Dios, no por resultados o esfuerzos humanos. La condición del hombre solamente es estar muerto en sus pecados. Hermanos, vamos a leer rápido. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Se me está comiendo el tiempo. Segunda de Pedro 2, 1. Segunda de Pedro 2, 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La palabra que se menciona aquí, alcanzados, en el griego quiere decir aquellos que han obtenido. Aquellos que han obtenido. Segunda de Pedro 2:1, ¿no? Siervo del apóstol Jesucristo a los que... 1:2. 1:1, ¿verdad? Es el principio del libro, ¿no? 1:1, perdónenme. Segunda de Pedro 1:1. Entonces, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe genuina, igualmente preciosa que la nuestra. La palabra que dice aquí alcanzado viene de una palabra griega que es habiendo obtenido. Aquellos que habiendo obtenido. Alcanzado es habiendo obtenido. Hermanos, Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17. Tengo muchos versículos más para poder leerlos, pero no los vamos a leer todos. Mateo 16, 15 al 17. Mateo 16, 15 al 17. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Te acuerdan que Jesús dijo, ¿quién dicen que soy yo? Y unos Elías, otros esto, otros un maestro, otros un profeta. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto te lo dictó tu corazón. ¿No? ¿No dice eso? Es que parece que en la Biblia de algunos sí dice así. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El Padre que está en los cielos. Hebreos 12:2, no lo voy a esperar. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, viendo a la luz de la Biblia que la fe en Cristo es un don de Dios por gracia, ahora responderemos a la pregunta, ¿qué es la fe en Jesucristo? Ya vimos que para poder tener fe en Jesucristo es el don de Dios. Es un don dado por Dios. Pero ¿qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es el acto del corazón y la mente. La fe en Jesucristo es el acto del corazón y la mente. Y cuando hablamos del acto del corazón y la mente, estamos hablando de la voluntad y el intelecto. Es el acto del corazón y la mente, de la voluntad y del intelecto, por el cual una persona confía plenamente en Cristo como su Señor y su Salvador. No es solo creer que Jesús existió o existe, sino depositar la vida entera en Él, confiando en quién es Él y lo que hizo en la cruz, en la resurrección, y descansando solo en su obra redentora y produciendo una vida transformada. Hermanos, los estudiosos dicen que la fe en Cristo tiene 3 elementos esenciales. La fe en Cristo tiene 3 elementos esenciales. Apréndetelos de memoria.
para cuando evangelices a una persona, apréndetelos de memoria. La fe en Jesucristo tiene 3 elementos esenciales: conocimiento de quién es Cristo, asentimiento de Cristo, o sea, asentimiento, aceptar a Cristo, y 3, confiar en Cristo. Conocer, aceptar y confiar. No se pueden separar. Conocer, aceptar y confiar. Cuando decimos, hermanos, conocimiento de Cristo, estamos hablando del conocimiento de quién es Cristo a través de su evangelio, a través de la palabra de Dios. No se puede tener fe bíblica sin conocer quién es Cristo y qué fue lo que hizo. Necesitamos conocerle. El don que Dios pone no es así porque te lo voy a poner sin conocer a Cristo, por la locura de la predicación. Por eso dice, la fe viene por él y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos la fe bíblica. No se puede tener fe bíblica sin conocer quién es Cristo y lo que hizo. Que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo encarnado. Es Dios mismo encarnado. Es el Hijo de Dios. Conocer que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo, ¿qué hacía? Nos reconciliaba con el Padre. Cargaba nuestros pecados y de esa manera nos reconciliaba con el Padre. Hermanos, hablar de su resurrección. Que Cristo al momento de resucitar ha vencido la muerte. Y si Cristo venció la muerte, nosotros la venceremos por medio de Cristo. Si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Si Cristo resucitó, tenemos el Espíritu Santo. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero nuestra fe no es vana porque Cristo resucitó. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, el hecho de que nosotros decimos que la fe en Dios es un don, eso no nos excluye de que nosotros debemos predicar el Evangelio. Nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Nosotros predicamos. La regeneración depende de Dios. Nosotros nada más predicamos el Evangelio. Nosotros lo anunciamos. Del nuevo nacimiento se encarga el Espíritu Santo. Nosotros no. Por eso jamás en esta congregación hemos dicho, ¿quién quiere pasar al frente a recibir a Cristo? ¿Yo quién soy para decir eso? ¿Yo quién soy? Creo que el aceptar a Jesús puede ser tanto aquí como el que está sentado hasta el final. Hermanos, entonces, uno de los primeros elementos es el conocimiento de Cristo, conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Repito, que Él es el Verbo encarnado, que murió por nuestros pecados y que resucitó. El segundo elemento es un asentamiento de Cristo. Un asentamiento de Cristo. Y cuando me refiero a un asentamiento de Cristo, estoy diciendo de su Evangelio. No basta solamente con oír. Hay que asentir y estar convencido de lo que Dios dice en su Evangelio y que su Evangelio es verdad. Hay muchas personas que tienen el conocimiento de Cristo, pero no hay una aceptación de Cristo. Pregúntale a tu abuelita, pregúntale a tu tío quién es Cristo y te van a decir quién es. Pero pregúntale si realmente hay una aceptación de la persona de Cristo en su vida. No. Hermanos, y cuando hablamos de asentimiento, estamos hablando que se acepta que Cristo es el Salvador. Que Cristo es el Salvador. Se acepta y se reconoce que soy un pecador y que solamente a través de Él puedo encontrar el perdón de mis pecados. Aceptar eso. Aceptar que no hay salvación fuera de Cristo. Por eso es un conocimiento, un asentimiento de Cristo, una aceptación de Cristo.
Juan capítulo 3, versículo 36, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué? Está sobre él. Hermanos, no solamente basta venir a este lugar y estar conociendo de Dios, estar aprendiendo de Dios, no solamente basta eso, es conocer y aceptar, aceptar, aceptar. Y una vez que conozco y acepto, mi confianza está puesta en Él. Y este es el tercer elemento, la confianza personal en Cristo. La confianza personal en su Evangelio. ¿A qué nos referimos con una confianza personal? Es lanzarse completamente a Cristo. Descansar en Él. Reconocer que solo Jesús puede salvarnos. Confiar plenamente en Él. Él dijo que vendría y va a venir. Él dijo que murió por mis pecados y confío en Él. Y no me condeno ya, porque sé que Cristo murió por mis pecados. Confío plenamente en Él. Descanso únicamente en la persona de Cristo, en su obra redentora. Abandono mis propias obras, abandono mi propia confianza en sí mismo, en las personas, para confiar solamente en Cristo. Y me apoyo totalmente en su justicia. Totalmente en su justicia. Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos 4, 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, hay personas que pueden conocer a Cristo, aceptar que son pecadores, pero su confianza no está en Cristo. Su confianza no está en Dios. Su confianza no viene de Dios. Yo creo en Cristo. Yo acepto que soy un pecador y que la riego. Mira, la sigo regando y la voy a seguir regando. Pero no hay un cambio en tu vida. Hermanos, cuando una persona conoce de Cristo, acepta a Cristo y pone su confianza en Cristo, esa fe verdadera produce fruto. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Tú quién eres para juzgarme? ¿Tú qué sabes si soy cristiano o no? ¿Por tus frutos? ¿Por tus frutos? No, no me juzgues, no me juzgues. Mano, ¿tienes 20 años que no le hablas a tu papá? ¿Tienes 5 años peleado con el vecino, con la hermana, con el tío? ¿Sigues atado a lo mismo? ¿Sigues en los mismos pecados? No hay un procope, no hay un avance. No avanzas. Estás donde mismo. Tengo 20 años conociendo el Evangelio, pues parece que no lo conoces. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. O sea, estamos en las mismas. No me juzgues, tú no sabes. Por sus frutos los conoceréis. Si realmente conoces a Cristo, aceptas a Cristo y confías en Cristo, tu fe verdadera produce fruto. Por eso dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Y aquí no está hablando Santiago que hagamos obras para salvarnos. Pablo dice que las obras son un fruto de nuestra salvación. No dice, haz obras para salvarte. Dice, no, las obras que tú hagas son un fruto de tu salvación. Hermanos, ¿cómo sé que he conocido a Cristo, que he aceptado a Cristo y que mi confianza está en Cristo?
Porque ciertamente lo que estimabas por excelencia, hoy lo tienes por basura. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Filipenses 3, 8. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué dice Pablo? Todo lo que yo tenía como bueno, todo lo que yo tenía como excelente, dice Pablo, hoy lo tengo por basura. ¿Y sabes qué significa en el idioma original la palabra basura? Estiércol. Todo eso lo tengo como estiércol. Ya no me importa. Ya no me importa porque ahora es Cristo. Por eso está la parábola de aquel que encuentra la perla preciosa, aquel que encuentra el tesoro escondido. Dice que lo encuentra y ¿qué hace? Lo esconde, va y ¿qué hace? Vende todo lo que tiene, porque antes todo aquello que le prestaba importancia, ahora esto tiene más valor. Pastor, mi mamá me dejó de hablar porque me hice cristiano, gloria a Dios. Perdí mi trabajo por cristiano, gloria a Dios, gloria a Dios. Perdí mi casa, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todo eso ahora lo tienes por basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Nos contaba un testimonio el pastor, una vez, me acuerdo en el instituto, pastor Chuy Olivares, dice que una vez le llegó un chavo como de 22, 23 años. Llegó y le dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y dice el pastor Chuy, yo lo vi como emocionado al muchacho, así como, sí, permíteme tantito y ya. Ahora sí, hermano, dime. Le dice, pastor, ¿qué cree? Le dice, ¿qué? Mi papá me desheredó. ¿Cómo? Sí. Mi papá me desheredó y me corrió de la casa. ¿Cómo? Sí. Supe que me convertí al cristianismo y me dijo, o Cristo o lo que nosotros te hemos enseñado. Decide. Y si decides esto, olvídate que tienes padre, olvídate que tienes madre y olvídate de lo que te iba a dejar. Y decía el pastor Chuy, y un muchacho y le dijo, papá, Cristo. Hermanos, eso es conocer a Cristo, es aceptar a Cristo y tener una confianza en Cristo. Y uno dice que cuando los discípulos salieron después de haberlos golpeado, ¿cómo salieron? Gozosos. Gozosos por haber padecido por Cristo. Y los cristianos de hoy, no, ya no voy a la iglesia. Ya no. No. La hermana Gloria me quita donde me siento y me pone a sentar acá. No, la hermana Gloria me pone gel. No, el pastor pasó una vez ni me saludó. No, ya no voy a ir. ¿Realmente conoces a Cristo? ¿Realmente tienes la fe en Cristo? Hechos 4:11 al 12. Hechos 4:11 al 12. Hechos 4:11 al 12. Hechos 4:11 al 12. Este Jesús, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿En quién? En ningún otro, en ninguno, no le busques, en ningún otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Solamente Cristo.
Y hay algunas personas que se agarran de aquí para decir, ¿cuál es el nombre de Dios? Cristo, Jesús, Jesús, y hasta algunos ya con el ramo así de judaizarte, Yeshua, Shashashibiji, y se inventan Yeshua. Tienes que decir bien el nombre, porque en ese nombre nada más hay salvación. ¿En qué te bautizaste? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Cristo? Porque en el nombre de Cristo hay salvación. Hermanos, no se refiere al nombre, se refiere a la persona de Jesucristo. A la persona de Jesucristo. A la persona de Jesucristo. En la persona de Cristo descansamos. Hermanos, 5 minutos y termino. Aún en el Antiguo Testamento, todo apuntaba a Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, todo apuntaba a Cristo. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, aquel tabernáculo, era una sombra y un tipo y una figura profética que señalaba a Cristo y su obra redentora. ¿Por qué crees que el Señor fue tan específico en decirle a Moisés, de tal medida, con tal tela, con tal madera, cubierto de oro, de tal capacidad, así será el tabernáculo? ¿Por qué crees que es bueno leer esos libros, hermanos, que no nos gusta leer? Esas medidas exactas, esa perfección, ni un centímetro más ni un centímetro menos. Esta es la medida. Así será el atrio exterior, así será el lugar santo, así será el lugar santísimo, tal como yo te lo indico. El sacerdote tiene que tener estas vestiduras, el candelabro tiene que ser de esta manera, los panes tienen que ser de esta manera, el incienso no se debe apagar, el fuego siempre debe de estar prendido. ¿Por qué crees? Porque todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. En el atrio exterior, para poder entrar al atrio exterior, aquello fuera o aquello que era como el patio, había una puerta muy grande. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Solo se puede entrar la presencia de Dios a través de mí. Yo soy la puerta. ¿Por qué crees que había un altar? Entrabas y había un altar ahí. Un altar donde se sacrificaban los animales. Donde se sacrificaba el animal por el pecado. Porque Cristo sería derramado. Es decir, la sangre de Cristo sería derramada. Representaba el sacrificio de Cristo. ¿Por qué crees que una vez que el sacerdote sacrificaba ahí, se llenaba de sangre, tenía que ir a esta fuente de bronce donde había agua y ahí se tenía que lavar? ¿Por qué crees que se tenía que lavar antes de entrar al lugar santo? Hermanos, porque solo a través de Cristo, su palabra nos limpia. Su palabra nos limpia. Y una vez que entraban al lugar santo, se encontraban ahí el candelero de oro. El candelero de oro, aquel que tenía 6 brazos, representando al hombre, y uno, que eran 7, y el que es Cristo. ¿Por qué crees que era el candelero de oro, perdón? Y que no se debería de apagar nunca. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Por qué crees que estaban esa mesa con los panes de la propiciación? Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. ¿Por qué crees que ahí mismo había un altar de incienso? Y el incienso siempre debería estar prendido a todo momento, a todo lugar, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque Cristo ruega constantemente por los suyos. Después de eso entrabas al lugar santísimo y en el lugar santísimo ¿qué encontrabas? El arca del pacto. Cristo es nuestro nuevo pacto. ¿Qué contenía el arca del pacto? Contenía las tablas de la ley, contenía maná del cielo y la vara de Aarón que había reverdecido. Hermanos, Cristo cumplió la ley. Cristo era el pan que venía del cielo. Y la vara de Aarón que había reverdecido, Cristo resucitaría. Hermanos, después de eso que el sacerdote entraba al lugar santísimo, iba y derramaba la sangre en el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era esa cubierta
que tenía el arca, donde había 2 serafines o 2 querubines que se entopaban. Dice que sus alas se entopaban y se miraban el uno al otro. Hermanos, y es ahí donde el sacerdote derramaba la sangre. Hermanos, Cristo es nuestro propiciatorio. La tapa del arca donde caía la sangre, Cristo sería Él. La sangre rociada en el propiciatorio señala la sangre de Cristo, satisfaciendo la justicia divina. El sumo sacerdote que entraba una vez al año a ese lugar, hermanos, Cristo sería el sacerdote perfecto, el mediador perfecto, sin pecado y eterno, por siempre y para siempre. La nube que descendía y se veía la gloria del Señor, Dios mismo descendiendo a la tierra. Cristo vendría a los hombres. Hermanos, todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Los evangelios son la principal fuente histórica, hermanos, sobre la muerte y resurrección de Cristo. Considerados biografías antiguas por eruditos, aunque en su naturaleza es teológica, la evidencia histórica clave incluye la tumba vacía, las apariciones a testigos, mujeres, discípulos, a más de 500 personas, la transformación de los apóstoles y el rápido crecimiento del cristianismo, hechos respaldados por historiadores que debaten interpretaciones, pero aceptan estos eventos con puntos de partida para explicar el surgimiento de la fe cristiana. Hermano, no lo estoy inventando yo, es realmente algo que viene o que está escrito a través puedes buscarlo donde tú quieras. No solo están las fuentes cristianas de los evangelios, sino también escritos no cristianos de autores como Flavio Josefo, los historiadores romanos como Tácito, Seutonio y el gobernador Plinio el Joven, quienes reconocen su existencia, su crucifixión por Poncio Pilato y su papel como fundador del movimiento cristiano, confirmando que fue una figura histórica real que hizo afirmaciones sobre sí mismo que sus seguidores tomaron en serio, incluso hasta el martirio. Lo tomaron tan en serio que fueron capaces de dar su vida. Y no creo que hayan muerto, hermanos, por una mentira o por un loco, sino que morían por su Señor y Salvador, confiando en su resurrección, confiando en que Él les prometió vida eterna. Hermanos, Cristo es verdad. Nadie puede compararse a Cristo. Nadie puede compararse a Cristo. Dime dónde está Buda, dime dónde está Mahoma. Dime dónde están. Confucio, dime dónde están. Sus restos siguen en sus tumbas, hermanos. La tumba de Jesús está vacía. Nuestro Señor resucitó y nuestro Señor vendrá por segunda vez. Hermanos, y con esta pregunta termino. ¿Cómo sé que Dios me ha dado el don de la fe en Cristo? Uciel, tú dijiste que la fe en Cristo es un don de Dios. ¿Cómo sé que el Señor me ha dado ese don para ir a Cristo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Una persona dice, sí, la salvación comienza cuando Dios abre nuestros ojos para que nos demos cuenta de cuánto necesitamos a Cristo. Ven a refugiarte a Cristo. ¿Cómo sabes tú que el Señor ha dado ese don en ti? ¿Cómo lo sabes? Porque ninguno puede venir a Él si Dios no le trajere a Él. Lo dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si vienes a Cristo es porque Dios te trajo. Hermanos, y cuando leemos este versículo suena tan hermoso, suena tan lindo. Y si lo leemos así nada más, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nos imaginamos ese versículo así como que el Señor nos carga, nos lleva caminando y el Señor nos pone ahí y dice, aquí está, hijo mío, aquí está esta persona. No, hermanos, la palabra que se menciona ahí, trajere,
viene de una palabra griega que significa arrastrar con violencia. Arrastrar con violencia. En el idioma original sería: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo arrastra con violencia, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, si Dios nos dejara a nosotros decidir por nuestra propia cuenta, elegir a Cristo, todos nosotros estaríamos en el infierno. Todos nosotros estaríamos en el infierno, porque ninguno lo elige. Estábamos muertos en nuestros pecados, éramos enemigos de Dios. Es nuestro Dios quien nos arrastra con violencia a Cristo. Es nuestro Dios quien nos arrastra con violencia a Cristo. Nadie llega a Cristo teniendo una vida plena y feliz. Que levante la mano aquí quien dice: yo vivía tan pleno y feliz que por eso vine a Cristo. Dios te arrastró con violencia. Hubo una situación en tu vida que te sacudió, te movió, te arrastró y aquí estás. El Señor te arrastró con violencia. Con violencia. Y la palabra violencia quiere decir el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien. Hermanos, gloria a Dios que el Señor usó en tu vida para arrastrarte hasta el Evangelio. Escuchar de Cristo, y ahí escuchaste su llamado, escuchaste tu nombre y fuiste divinamente seleccionado. Dios consiguió su fin. El arrastrarte con violencia tenía un fin: tu salvación y mi salvación. Gloria a Dios que el Señor nos arrastró, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ya te he dado este ejemplo y te lo vuelvo a dar. ¿Te acuerdas que te decía que vi un video de unas ovejitas? Un pastor de ovejas real. Un pastor de ovejas real. Y dice que este pastor me estaba viendo cómo trataba las ovejas, tenía miles, y este pastor comienza a hacer un caminito. Y empieza a agarrar a las ovejas, pero horrible, ¿eh? Las ovejas se iban, y pum, las agarraban y las arrastraban. Y no querían las ovejas, y de una pata a una de los, ¿cómo se llaman? Cuernos. De los cuernos, y pero horrible. Yo decía, qué feo las agarra. Y las agarraba. Y una vez que las agarraban, ¡zas!, las aventaban como a una tina que tenían grande con agua. Y las ovejas parecía que se iban a ahogar y querían salir y agarraban un palo y ¡prac!, la sumergían. Y la oveja, y ¡prac!, la sumergían. O sea, qué cruel este pastor. Y salía la oveja, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y el que entrevistaba estaba asombrado y le dice: ¿por qué tanta violencia con la oveja? Le dice: no, eso no es violencia, es amor. ¿Por qué? Dice: mira, la oveja tiene un insecto que le pica como un tipo de pulga y le deja llagas en la piel. Después que le hace esas llagas, viene la mosca, se para y planta una larva. Viene ese gusano, se introduce y las mata, las vuelve locas, las termina matando. Entonces, ¿qué hacemos? Las agarramos, las sumergimos a este líquido que tienen. Este líquido tiene químicos que matan ese insecto. Dice, pero las tenemos que sumergir completamente. Dice, realmente les estamos haciendo un bien. Hermanos, lo mismo hizo el Señor. Nos arrastró con violencia. Nos agarró, nos arrastró. Cuando nosotros íbamos para allá, nos agarró, nos arrastró y nosotros no queríamos. ¿Y sabes qué? Nos sumergió en el sacrificio de Cristo. Porque es el único que podía destruir el pecado. El sacrificio de Cristo. Solamente Cristo, hermanos. Su violencia es por amor. Eso es la fe en Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque al exponer tu palabra,
no nos llevamos mérito alguno, Señor. No nos llevamos mérito alguno, Señor. Y cuando decimos mérito alguno, es porque reconocemos que la salvación depende 100% de ti, Señor. Desde principio a fin, Señor, la salvación depende de ti, mi Dios. No tenemos mérito alguno, Señor. Y las buenas obras que nosotros podamos hacer a través del sacrificio de Cristo, Señor, o por consecuencia del sacrificio de Cristo, son obras, Señor, que tú ya habías preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No nos llevamos mérito, Señor. Al exponer esta palabra, Señor, y decir que la fe es un don de Dios que viene por gracia, te exaltamos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor. No es por mis buenas obras, no es por mi justicia, no es por mi decisión, es por lo que tú hiciste en mi vida, Señor, y por lo que has hecho. Señor, concédenos el don de fe. Señor, que podamos ver a Cristo a través de tu palabra, que podamos conocerle, Señor, que podamos aceptarlo y que podamos confiar en Él, Señor. Y saber que de esta manera estamos confiando plenamente en Cristo, en su sacrificio. Señor, bienaventurados somos, Señor, porque nos trajiste hacia Cristo. Nos trajiste con violencia, Señor. Y cuando hablamos con violencia es porque tenía un fin, que pudiéramos venir y sumergirnos en ese sacrificio, Señor. En ese sacrificio. Eres tú quien lo hizo, Señor. Y solamente como criaturas podemos darte la honra, la gloria y la alabanza. Porque si fuera por nuestra decisión, Señor, seguiríamos perdidos en el mundo. Seguiríamos en la corriente de este mundo. Señor, pero eres tú, Señor, que nos amó no por obras de justicia, sino por la fe en Cristo Jesús. Yo te doy gracias por esta congregación. Gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Hermanos, nada más recordarles que tenemos venta de paletas y tenemos ventas hoy creo que de tostilocos.